Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo podemos trabajar con sombras dentro de nuestro sitio web y aplicarlas tanto a textos como cajas. Así que vamos con el video. Bueno, aquí tenemos la estructura básica de HTML del sitio web en el que estamos trabajando. Acá tenemos, no tenemos casi nada, solo tenemos acá un selector que nos permite resetear las propiedades que vienen por defecto en el navegador para que no nos afecte el diseño o el sitio web que estamos construyendo. Como el sitio web está en blanco, lo primero que voy a hacer es añadir algunos elementos. En este caso voy a añadir un elemento div, y dentro de ese elemento div que actúa como caja contenedora voy a añadir otro elemento que es un elemento de párrafo y le voy a poner esta es una caja, por ejemplo, control S. Y acá voy a añadir otro elemento, un elemento de párrafo únicamente, y le voy a poner este es un texto. Control S, voy al navegador, actualizo y como vemos acá se aplicó perfectamente y aparecen los dos elementos, uno encima del otro. Acá lo siguiente que voy a hacer es añadir un ID para poder identificar a esos dos elementos y le voy a poner a este primer elemento caja. Y al segundo le puedo poner un ID que sea, no sé, texto, por ejemplo. Texto, voy a darle control S. Y de esta forma ya puedo llamar a esos elementos dentro de la hoja de estilo. Obviamente puede haber usado un selector de etiqueta, pero pues creo que es mejor en este caso usar un ID. Lo siguiente que voy a hacer es pues, asegurarme de que esté bien conectado la hoja de estilo con el archivo HTML, como vemos acá, y que la ruta esté correcta, en este caso es correcta. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a trabajar con el elemento de texto que tiene un ID texto. Lo llamo por medio de su ID, creo acá la regla con estas llaves y voy a alterar primero que todo el font size, es decir, el tamaño de la fuente. Le voy a poner 30 píxeles, voy a darle a actualizar y como vemos aquí ya se alteró. De esta forma es mucho más visible, es más fácil de trabajar con ese elemento. Lo siguiente que puedo hacer es que puedo, por ejemplo, alterar el color. Puedo ponerle un color, no sé, blue, o puede ser un color como dark red. Le voy a dar control S, actualizo acá y como vemos ya se aplicó. Puedo también ponerle un font weight, puede ser bold, que es el valor más común. Actualice, como vemos ya se aplicó. Y lo último que quiero hacer antes de aplicar la sombra es que voy a ponerle text aligned, pero lo escribí mal, text aligned, de esta forma, y le voy a poner center. Es muy recomendable que cada vez que se haga un cambio actualizar, con control S guardar cambios y actualizar el navegador para ver si el cambio se aplicó correctamente o si hubo un error y así poderlo corregir más fácil. Porque si no guardamos cambios, cada vez que hacemos algún cambio, aunque sea mínimo, si nos ocurre algún problema en el sitio web, como no guardamos los cambios, no vamos a saber exactamente qué fue lo que hicimos o qué fue lo que pasó para que se generara ese error. Aprovecho este momento para recomendarles que se suscriban a este canal porque constantemente estamos subiendo videos que les enseñan distintos temas sobre desarrollo web y programación en general que muy seguramente les van a ayudar en su camino de aprendizaje. Entonces voy a darle acá control S, sería como una recomendación. Voy a darle acá actualizar el navegador y como vemos ya se movió ese elemento de la izquierda al centro. Ahora ya puedo aplicar la propiedad de sombra, que en este caso para los textos es text shadow. Lo siguiente que debo hacer es incluir el valor de X, debo incluir el valor de Y, debo incluir la cantidad de sombra y debo incluir el color. Bueno, en este caso puede ser un color, voy a poner esto acá blanco para poder incluir acá un color negro y así resalte bien. Bueno, voy a guardar cambios, voy al navegador, actualizo y como vemos aquí ya se aplicó esa sombra. Voy a hacer de hecho esa letra mucho más grande para que se pueda apreciar bien. Voy a darle a actualizar y como vemos acá ya tenemos la sombra aplicada. Entonces lo que sucede, voy a explicarles cómo funciona esta propiedad de sombra que es text shadow. Entonces lo que tenemos acá es esta propiedad y aquí tenemos el primer valor que corresponde al eje de la X. Este valor de aquí corresponde al eje de la Y. Esta aquí es la cantidad de sombra y este es el color de esa sombra. Es lo que quiere decir en términos muy simples, es que el primer valor me va a permitir alterar la posición de esa sombra, pero de forma horizontal.
Entonces, por ejemplo, si yo le añado acá, lo paso de 0 píxeles a 10 píxeles, vamos a ver qué es lo que sucede. Como vemos, se alteró esa sombra, estaba como por debajo del texto, ahora se corrió de forma horizontal, pero se fue como hacia la derecha. Si yo le pongo acá menos 10 píxeles, va a suceder algo parecido, pero será hacia el otro lado, hacia la izquierda. Si yo, bueno, voy a quitar esto de acá, lo voy a poner como 0 píxeles, y voy a irme al eje de la Y, que es de forma vertical, le pongo 10 píxeles, me actualizo y como vemos, sucedió algo parecido, pero en esta ocasión se movió de forma vertical, pero hacia abajo. Y si yo le pongo menos 10 píxeles, le pongo actualizar, se va hacia arriba. Esa es la forma en que funciona. Voy a poner esto en 0 píxeles y esta es la cantidad de sombra. Entonces, en este caso, voy al navegador y como vemos, si le pongo 5 píxeles, casi que no se ve la sombra, está más bien como por debajo. Tiene como un bordeado de sombra, pero no mucho. Entonces, le voy a poner un valor mucho más alto. En este caso sería 15 píxeles y como vemos ya se nota mucho más esa sombra. Y acá pues el color, podemos haberle puesto el nombre del color si lo sabemos, podemos ponerle el código hexadecimal o podemos ponerle el código RGB. Aquí algo muy importante es, como vemos, al ponerle negro luce de esta forma, pero ¿qué pasa si nosotros queremos alterar, digámoslo de alguna forma, la intensidad de esa sombra, que sea más clara o más oscura? Tenemos dos opciones, o al menos son las dos opciones que yo utilizo, que yo uso este programa que se llama Visual Studio Code, y esto me da una opción que aparece aquí. Cuando pongo un color, me pone un cuadro al lado que me muestra cómo luce ese color o cuál es el color. Acá, si paso el mouse por encima de ese cuadro, me va a aparecer esta opción que es un Color Picker, y yo aquí puedo seleccionar todos los colores que yo quiera. Entonces lo que voy a hacer es, como tengo un negro, la opción que yo tengo para, digamos en este caso, hacer más clara esa sombra, es básicamente alterar el color y hacerlo más claro. Digamos, está totalmente negro, lo subo un poco y ya queda como un tono gris oscuro. Doy control S y como vemos el tono se hizo más claro. Voy a darle de hecho un tono mucho más claro para que se pueda apreciar mejor. Voy a darle a actualizar y como vemos se hizo más claro. Esa sería una forma. La otra forma sería utilizando esta opción del código RGB y añadiéndole otro valor más, que en este caso es la transparencia. Vamos a alterar la intensidad de esa transparencia. Y la forma en que lo hacemos es que ponemos valores de 0 a 1. Entonces si yo le pongo, lo dejo así con una transparencia de 1, voy acá al navegador, actualizo. Como vemos, bueno, aquí voy a quitar esto para poder explicar. Voy a quitar esto que está acá. Entonces por defecto me aparece así. Pero si yo pongo, por ejemplo, acá, coma 1, control S, me va a seguir apareciendo así, porque es el valor máximo, digamos, no ha habido ninguna alteración en la transparencia. Pero si yo le pongo 0, puede ser 0.1, le doy control S, voy al navegador, se actualizo. Como vemos acá casi no se ve esa sombra, y pues obviamente el texto, al ser blanco, casi que desaparece. Pero voy a cambiarle el color. Puedo ponerle, por ejemplo, un rojo. Voy a ponerle un rojo, como está acá, control S, para que podamos verlo. Como vemos acá, esa sombra casi que no se nota. Y si yo le pongo un 0.9, si un 0.9 está bien, voy acá al navegador, actualizo y como vemos, ahora sí se puede ver esa sombra de forma mucho más clara. Esa es la forma en que funciona la sombra en los textos. Es cuestión de jugar con los valores y ver qué funciona mejor basado en el diseño que ustedes quieran lograr. Lo que voy a hacer ahora es que voy a eliminar este elemento de texto acá desde el archivo HTML, este que está acá, y también pues obviamente eliminé todas las propiedades. Y el selector, voy a darle control S para guardar los cambios. Voy acá al navegador, actualizo y ya desapareció. Entonces ahora perfectamente puedo trabajar con el elemento, en este caso div, que tiene una ID caja. Y le voy a poner, lo primero que voy a hacer es que le voy a poner un font size, también parecido al caso anterior, para que sea mucho más visible. Puede ser, no sé, un 35 píxeles. Voy a darle a actualizar, perfecto. Y lo siguiente que voy a hacer acá es que voy a ponerle, por ejemplo, un font weight de bold, perdón, en este caso ponerle bold. Ya, perfecto. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a crear
Y acá voy a ponerle acá un background color de esa forma. Puede ser un dark red. Voy a darle control S, voy acá al navegador y como vemos perfectamente me aparece acá el color que acabo de aplicarle. Bueno, voy a ponerle acá un color, por defecto me aparece negro, pero le voy a poner un color white. Voy a darle control S, voy acá al navegador y como vemos ya me ha cambiado el color. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a darle un width, porque como vemos me está ocupando todo el ancho del sitio y pues yo necesito crear una caja. Para eso le voy a poner 300 píxeles, voy a darle, voy a ponerle acá width sería ancho y height sería alto, también 300 píxeles, de esa forma me queda cuadrado. Voy a darle a actualizar y como vemos ya me aparece acá. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a darle margin 0 píxeles, 0 píxeles de esta forma, auto, control S, y esta propiedad me permite mover a este elemento al centro, es como decir el text aligned center, pero esa propiedad sirve para cajas o para elementos que funcionen en bloque, así como las cajas básicamente. Lo siguiente que voy a hacer ahora será añadir un padding, puede ser un padding general o un padding left. Voy a ponerle 10 píxeles, control S, voy al navegador y como vemos ya quedó un poco más corrido ese elemento de texto que tenemos aquí. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a aplicarle una sombra a ese elemento de caja. Entonces lo que voy a hacer es ponerle boxed shadow, ya no es text shadow sino box shadow, y le voy a poner un color black puede ser, pero bueno, antes de eso se me olvida, debo poner los valores. Entonces voy a poner 0 píxeles de X, 0 píxeles de Y, y acá voy a poner la cantidad de sombra, que en este caso sería 15 píxeles, y también el color, que en este caso como había dicho es black. Control S, voy acá al navegador, actualizar, y como vemos ya se aplicó. Entonces lo siguiente que voy a hacer es que voy a aplicarle un margin top, puede ser margin top, y le voy a poner 30 píxeles. Como vemos aquí ya se corrió ese elemento. Para poder apreciar mejor la sombra, voy a darle control S, guardar los cambios, y esa es la forma en cómo funciona la sombra en los elementos de caja. También podemos alterarle estos valores. 10 píxeles, control S. Como vemos la sombra se corrió. Voy a ponerle 0 píxeles de nuevo y voy a ponerle acá ahora 10 píxeles, control S. Como vemos se sigue corriendo, entonces voy a poner un valor un poco más alto, por ejemplo 40 píxeles, para que se pueda ver mucho mejor. Y como vemos acá se corrió la sombra. Y nosotros acá también podemos cambiar el color. Y en este caso le voy a añadir ese otro valor que me permite alterar la transparencia. Le voy a poner 0.5 por ejemplo. Voy acá a actualizar y como vemos la transparencia de esa sombra se alteró. Ahora es un poco más clara. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a volver este valor de acá de 40 píxeles, lo voy a regresar a 0, o puedo ponerle por ejemplo un 2 píxeles, como para que se note un poco más la sombra. Y como vemos acá tenemos ya esta sombra. Le voy a quitar esto o se lo voy a dejar en 1 para que no le ponga transparencia de sombra, y acá se nota mucho mejor. Otras cosas que podemos hacer, por ejemplo ponerle border radius, podemos ponerle por ejemplo 6 píxeles. Vamos a darle a actualizar y como vemos aquí se alteró el bordeado de las esquinas de este elemento. Es así como funciona la sombra. Es un tema bastante simple, pero si tienen alguna duda no olviden dejar un comentario abajo. Con gusto voy a estar respondiéndolos. Y también si el video les gustó y les aportó valor, no olviden darle un me gusta aquí abajo, suscribirse al canal y compartir ese video con las personas que pueda servirles, para que este canal crezca y seguir subiendo contenido que pueda ser de utilidad para ustedes. Así que nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós.